¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de la Octava Digital? El tema, por supuesto, del narcotráfico, de la relación entre México y Estados Unidos, cómo se ha combatido a través de los años, quiénes han sido los personajes principales, hasta dónde ha penetrado la actividad de las agencias de inteligencia en nuestro país, las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, cuál ha sido el papel de la Marina, el Ejército, en fin. Todo ello siempre lleva al análisis profundo, a la discusión profunda. Hay un libro que le recomiendo muchísimo, de verdad, de Carlos Pérez Ricard, que se llama 100 años de espías y de drogas. Y es un libro, el subtítulo lo señala, muy interesante, la historia de los agentes antinarcóticos de Estados Unidos en México. Vamos a profundizar precisamente con este tema, en este tema con su autor. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias, Jesús. Encantado de estar contigo. Encantadísimo, de verdad. Muchas gracias igualmente. Oye, ¿la labor más peligrosa o juegan el juego más peligroso de todos estos personajes, Carlos? Bueno, no es la labor más peligrosa. Algunos han muerto, algunos han desaparecido. Me refiero a los agentes antinarcóticos de los Estados Unidos en México. Pero sí juegan uno de los juegos más peligrosos, que es el intrometerse en asuntos de narcotráfico, no solamente en México, sino en el globo. Me refiero a los agentes de la DEA y antes de los agentes de la DEA, a los agentes antinarcóticos de los Estados Unidos. Un libro que estudia 100 años, 100 años más o menos, de presencia de agentes de droga, antidroga, en México, desde 1920, 1925, cuando apenas se comenzaba a comerciar opio, marihuana, algo de cocaína, pero muy poco, hasta nuestros días, en que tenemos el país prácticamente infestado de agentes antinarcóticos, no solamente, insisto, de la DEA, sino de muchas otras agencias antidrogas de Estados Unidos. ¿Cómo se relacionan a través de la historia? Si ha cambiado esta relación con los capos, por ejemplo, que han existido en México. ¿Cuál ha sido la relación de los agentes? Como bien lo señala, son 100 años. ¿Cómo era la relación, por ejemplo, en la década de los 20, en la década de los 40, o cómo es precisamente en la actualidad? El objetivo de los agentes de la DEA no ha cambiado demasiado. Es muy interesante. Los agentes, aunque tienen tareas policiales en México y asumen tareas policiales, nunca lo pueden hacer de manera formal, porque no pueden participar en arrestos, al menos de manera formal o de manera legal. No pueden ellos suplantar al aparato de justicia del país en el que están actuando. Ellos, recordemos, son agentes federales, agentes que pertenecen al Departamento de Justicia de Estados Unidos, y lo que intentan hacer aquí básicamente son dos cosas. En principio, ayudar a las policías locales, digamos a la Policía Mexicana, a la antigua Policía Federal o a las policías estatales o al ejército, a detener narcotraficantes. Les da pistas por donde está, los ayuda para ello. Y lo otro que hace es generar evidencia, o que tendrían que estar haciendo es generar evidencia sobre la participación de estas personas en el narcotráfico para llevarlos a Estados Unidos, ya sea de manera legal o ilegal, y que sean juzgados en ese país. Entonces tienen estas dos pistas. Por un lado, el de, entre comillas, colaborar, filtrar información, hablar con infiltrados, con gente de otros grupos, lo que ellos llaman sus informantes, son el pan y mantequilla de estos agentes, ¿no? Entonces dialogan mucho incluso con narcotraficantes, con expolicías, con regidores, con alcaldes, con una gama enorme de personas que trabajan en el aparato estatal y fuera de él. Y por otro lado, están recabando todo el tiempo información para que cuando se dé el momento o la oportunidad, ellos puedan juzgar en California o en Nueva York a los capos que están persiguiendo. ¿Cómo se relaciona a ellos, Carlos? Si tú lo plasmas en el libro, pero para que la gente que nos ve, que nos escucha, ¿cómo relacionar esta actividad por parte de estos espías, como los señalas en tu título, de estos agentes de la inteligencia norteamericana, eh, con los momentos difíciles de México, con los momentos de mayor violencia de México, con los momentos, me atrevería a decir, más complejos en materia de crimen organizado en México? Es muy buena la pregunta que haces y la voy a intentar abordar desde lo más general. El objetivo de los agentes y de Estados Unidos con relación a México es muy puntual. Buscar que la droga no cruce la frontera de Estados Unidos. Es el objetivo máximo, ¿no?
buscar la manera en que se pueda cortar, si puede ser desde su fuente, desde su origen mejor, el tránsito de droga que viene de América Latina hacia los Estados Unidos. El objetivo de México es distinto, o en principio tendría que ser distinto, es reducir al máximo las externalidades del comercio de drogas, es decir, la violencia que genera el comercio de drogas. Entonces son dos objetivos radicalmente distintos. Cuando se les intenta empatar, o cuando en aras de la cooperación se les intenta empatar, lo que terminas construyendo es una suerte de Frankenstein, en el que sí logras detener mucha gente en la frontera, sí logras parcialmente detener algo, no todo, nunca todo, del comercio de drogas que cruza Estados Unidos, pero por otro lado estás dejando muertos, heridos, dinámicas de conflicto inevitables en la prohibición y digamos, en un régimen que prohíbe y que criminaliza absolutamente todo. Entonces, estos agentes son parte, digamos, el brazo operativo de la guerra contra las drogas, son el brazo operativo de los Estados Unidos en esto que llamamos guerra contra las drogas, y en esa medida son culpables de las dinámicas de violencia que luego van a ejercer después. Porque en realidad lo que causa violencia, lo veo en este libro, lo que genera violencia, menos que es menos un problema de salud, de consumo de drogas, y mucho más lo que se genera por el tráfico de la droga. Ese es el tema, que los agentes no están interesados en las dinámicas de violencia que luego van a generar en México, o van a generar en Colombia, o en Perú, o en Ecuador, o en los países donde actúen. Lo que les interesa es una cosa muy puntual, y está bien, ese es su interés. Lo que quizás está mal es que desde el gobierno mexicano claudiquemos a nuestra responsabilidad y aceptemos la imposición de ese tipo de medidas para llegar a los objetivos que ellos buscan, no los que estamos buscando o deberíamos estar buscando como gobierno de México. Carlos, hiciste todo un análisis, por supuesto, miles de documentos, de archivos, de registros, los perfiles de estos agentes. ¿En algún momento te topas con estas historias que se han descrito de que esta relación con los narcotraficantes, esta relación con los capos, los haga dudar a los agentes precisamente de esta tarea, de infiltrarse tanto en este mundo criminal, que los pueda llegar a hacer dudar de lo que está pasando realmente? Una cosa que creo que demuestra en un libro, insisto, es un libro histórico, son más de 100 años de agentes trabajando en México. Quizás lo primero es que el concepto corrupción tal vez no alcanza como concepto a narrar lo que está escrito aquí, ¿no? La cooptación criminal de instituciones sucede en México y sucede en Estados Unidos. Está perfectamente bien documentado la cantidad de narcotraficantes que negocian con agentes de la DEA o agentes de la DEA que se coluden con el crimen organizado en Estados Unidos y en México. Entonces, digamos, esa idea de los yanquis buenos y los policías mexicanos malos es falsa, es mentira. Por otro lado, hablamos también de una serie de agentes, sobre todo de los 4 agentes cuyo perfil describo acá, que bien pudieron ser narcotraficantes, tenían todas las condiciones para ser narcotraficantes y terminan siendo policías. Un poco lo que demuestro es que en realidad es un volado. Ser bueno o ser malo en esta guerra absurda es un volado. Y sí, en ellos todo el tiempo está la reflexión de qué hubiera sido si yo quizás no habría tomado este camino, si no hubiera ido a la escuela en esa circunstancia, ¿no? Muchos son mexicanoamericanos, el caso de Camarena, por ejemplo, es muy obvio, es alguien que nace en territorio mexicano, que tiene pasaporte mexicano, que luego cruza la frontera y por una serie de circunstancias se hace agente de la DEA. Pero el mismo perfil bien pudo haber sido un narcotraficante como muchos más que también analizamos en el libro. Entonces, un poco a partir de esta historia de los agentes, lo que intento demostrar es la dicotomía, la falsa dicotomía entre buenos y malos, entre mexicanos y estadounidenses, que está muy clara en las noticias, pero quizás revisando la historia, esa porosidad está ahí y la intento delinear en este libro. Sí, que ayuda mucho a entender sobre todo esta narrativa que durante muchos años ha vendido, ¿no? Del bueno y del malo en la guerra contra el narcotráfico, cuando bien lo señalas y lo describes, mucho pasa por las oportunidades, incluso de desarrollo, de crecimiento. Perfectamente, así es. Los agentes suelen ser, insisto, en un gran porcentaje, gente que nació en México y cuyas familias o tuvieron problemas de drogas
o directamente pertenecieron a redes criminales. Ellos tuvieron la fortuna de luego pertenecer, de ser incorporado a agencias, al ejército, a la marina, y luego tomar el camino opuesto, pero todos los perfiles que yo me encuentro bien podrían haber caído del otro lado de la moneda. Mencionas cónsules detectives. ¿Los cónsules jugaban este papel? Bueno, un poco también lo que arrastra el libro es la profesionalización de perdón por la palabra, de la profesión, o sea, cómo va avanzando la profesión de ser agente antinarcótico, de ser cónsules, sobre todo en el norte de México, que tenían la tarea de, describen reportes qué está pasando en Mexicali, describen reportes lo que está pasando en Tecate, o está pasando en Chihuahua, o está pasando en Mochi. Y su función también era llevar documentos al Departamento de Justicia en los Estados Unidos para que se hicieran investigaciones sobre redes muy, muy específicas de tráfico de drogas. Luego van pasando a ser agentes aduanales en México, estacionados en Ciudad de México, en otras partes, y luego va profesionalizándose la idea del agente antinarcóticos hasta lo que tenemos hoy. Ahora bien, quizás uno de los principales hallazgos del libro es que vamos a ver muchísima arbitrariedad, vamos a ver poco profesionalismo en general, vamos a ver que no hay nada perfectamente planeado o racional. La historia de la política exterior de Estados Unidos es sobre todo la historia del ahí se va. La verdad es que todo está muy mal hecho. Cada 4, cada 6 años repiten las estrategias que ya fallaron antes. No hay un replanteamiento general sobre sus acciones. Y eso estaría bien si se tratara de cualquier cosa. No pasaría nada si fuera una oficina insignificante. Pero eso depende mucho, la vida y muerte de personas en México. De eso depende mucho la vida y muerte de personas en Estados Unidos. Entonces, digamos, la falta de planeación y de racionalidad de la guerra contra las drogas, vista a la luz de estos agentes, yo creo que nos ofrece suficientes argumentos para dudar de la manera en la que operan hoy y funcionan hoy agentes de la DEA en México. Me quedo, Carlos, hay una parte y que yo le comento a la gente que nos ayuda a entender ahorita que mencionábamos todo este tema de los perfiles de espías que podríamos considerar incluso hasta inauditos, espías que podemos considerar en un momento dado, hasta, ya lo mencionabas tú, en una parte de la profesionalización y demás, que uno no pensaría que estarían involucrados en todo esto. Sí, uno no pensaría, y en realidad yo construyo este libro interesado en lo que pasa hoy. Yo soy politólogo, no soy historiador. Yo estaba interesado y estoy interesado en entender cómo funciona la DEA hoy, qué efectos tiene la DEA hoy sobre el funcionamiento del aparato de justicia y el aparato policial en México. Y entonces hago una investigación histórica, no porque la historia no sea importante, que lo es, sino porque me parece que la historia nos ofrece suficientes elementos para poder entender el presente. Entonces no es un ejercicio histórico por hacer historia nada más, sino para intentar hacer inferencias con el presente. El último capítulo lo que intenta hacer es eso. Ahora bien, en esta revisión histórica lo que me doy cuenta es personajes muy excéntricos, como los que mencionas, espías muy excéntricos, personas que parecen sacados de películas, anécdotas impresionantes que cuentan este libro, y también, hay que decirlo, la participación de varios de estos agentes en situaciones de violaciones a los derechos humanos. O sea, son gente que tendría que hacer, tener funciones de investigación o policiales, termina por legitimar, incluso participar activamente en torturas, en secuestros, en desaparición de personas, personajes muy oscuros que nunca fueron a la justicia, personajes muy oscuros a los que nunca se les tomó testimonio ni en México ni en Estados Unidos, y que en esto que, insisto, llamamos guerra contra las drogas, siempre son los buenos, o llamamos como buenos, o conocemos como buenos. Este libro también es un intento por desenmascararlos. Mi querido admirado Carlos Pérez Ricard, de verdad yo te quiero agradecer estos minutos para la octava, 100 años de espías y drogas. Échale un ojo de verdad a este libro. Y yo, como siempre, te agradezco tu generosidad, Carlos, con la octava. Siempre para estas cosas y para otras más. Muchas gracias, pues te agradezco mucho.